Muy buena Maripaz y bienvenida a Publishers. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Maripaz, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir una historia donde es tan importante la influencia del pasado en el presente? Bueno, porque muchas veces valoramos o le damos mucha importancia al presente, vivimos muy preocupados por nuestras preocupaciones diarias, que si el tráfico, que si los niños, que si llego tarde, o preocupados por el futuro, porque consideramos que el pasado pasado está, y eso es cierto, pasado pasado está. Sin embargo, en el pasado, sin recrearnos demasiado, podemos encontrar muchas respuestas para entender quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos y por qué estamos aquí. Y no solamente a nivel personal, también a nivel colectivo, como sociedad. Creo que puede darnos muchas respuestas para entendernos a nosotros y a los demás. ¿Y por qué decidiste desarrollarla en concreto entre las relaciones entre la España y la Cuba del siglo XIX? Bueno, fue por unas cuantas anécdotas que me contó mi madre sobre unos antepasados, en concreto su tatarabuelo había emigrado a Cuba a mediados del 19, regresó con una pequeña fortuna y esta fortuna se dilapidó al cabo de unos años por malas decisiones que se tomaron por otros miembros de la familia. Ahí vi que yo podía rellenar los huecos que quedaban y por eso me centré en esa época. Y me pareció muy interesante cuando comencé el trabajo de documentación para contextualizar a los personajes, porque para mí ya no eran antepasados, eran personajes, puesto que era una trama que yo había ideado. Me di cuenta de que era una época muy, muy interesante y muy convulsa de la historia de España y que me permitía reflejar dos realidades muy, muy contrapuestas. Por un lado, la realidad de la Cuba colonial, una sociedad próspera, opulenta, y por otro lado, la miseria de la España rural. Y luego también teníamos aquí en la península la realidad de las ciudades, ¿no? Que ya habían eh, sufrido el primer éxodo rural, ¿no? Masas de gente que provenían del campo y se concentraban en Barcelona y en Madrid como consecuencia de la industrialización. Bueno, vi que el contraste era muy significativo todo y que en Cuba también había, bueno, como todas las realidades, ¿no? Dos caras de la misma moneda. También era una Cuba cruel, basada en el esclavismo. Ese sistema económico tan próspero para la aristocracia criolla se basaba en la mano de obra esclava, con lo cual, pues ya tenemos el drama servido. No hace falta que ahonde en las condiciones de vida de los esclavos, ¿no? Y Maripaz, ¿por qué decidiste que el eje central de la novela podríamos decir que es la familia? Pues ahí me has pillado, porque fue por casualidad. La verdad es que la idea de escribir esta historia, ya te digo, fue a través de una conversación con mi madre y ahí se encendió la chispita. Entonces puedo decir que fue por casualidad que me centrara en la familia y no en otro, no sé, en otro aspecto. Desde el momento en que mi madre, también por el hecho de que vi que en todas las familias, si preguntas, como mucho se recuerda la historia de los bisabuelos. Si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, y eso con suerte, si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, ya nadie recuerda lo que ocurrió, ¿no? En generaciones más anteriores. Entonces, bueno, con esas cuatro anécdotas vi que había sustancia y ya te digo, a la hora de contextualizar a los personajes, vi que el momento histórico era muy, muy apasionante. Piensa que la novela recoge 50 años de esta familia, que ya es una familia de ficción, desde 1848 a 1898. Esta última fecha está escogida ex profeso porque, bueno, ya como todos sabemos, a partir de aquí esta fecha es conocida como el desastre del 98. Abre un periodo de pesimismo social que afecta a todas las capas sociales de la sociedad española.
y pensé que podría ser un paralelismo también con esa decadencia familiar, ¿no? Bueno, todo me cuadraba, me cuadraron todas las piezas y por eso decidí tirar por ahí. ¿Y cuál de los personajes te resultó más complicado de desarrollar? Uy, Virginia, Sí. la nuera, la que toma las peores decisiones. Buah, me ha dado mucha guerra Virginia. He hecho hasta tres versiones de ella. La primera, pues, bueno, es un personaje muy memo. La primera no me gustó, me había quedado demasiado mema. Así que yo solita y a través de comentarios de lectores beta, pues decidí darle otro toque, ¿no? Cambiar algo. A mí me pareció bien y es lo que envié a la editorial. Y la editorial me dijo que ya teníamos muchas Madame Bovary por el mundo. Ahí yo me rebelé un poco, tengo que decirlo. Fui un poco reticente a aceptar las sugerencias. Así que me puse a retocar de nuevo el personaje y al final la tercera versión es la que nos satisfizo un poco a todos, tanto a la editorial como a mí. Tengo que decir que sigue siendo Mima, pero bueno, ya tiene otro giro, ¿no? Tiene otro toque, ya no es una Madame Bovary más. Es la que más trabajo me ha dado. Sin embargo, el personaje que yo considero que está mejor trabajado, porque es el que más evoluciona, es el personaje principal, el Hermenegildo, el que emigra a Cuba y luego regresa. Es un personaje que en un primer momento su única intención es sacar de la miseria a su familia, prosperar, no le interesa para nada la política, sin embargo, cuando llega a Cuba se da cuenta de que las decisiones que se toman desde España pueden afectar a sus seres queridos. Y bueno, no es que realice grandes hazañas, también se revela un poco contra las injusticias sociales en un intento de conectar con el lector actual, puesto que no era una actitud muy habitual en aquella época. Y es el que más claramente evoluciona. Y Ujú, la novela tiene un fuerte componente emocional. ¿Ha mm. habido algún pasaje que te haya resultado especialmente duro de escribir? O Bueno, Virginia, en el sentido de que es una dependiente emocional, mantiene lo que hoy llamaríamos una relación tóxica. En algunos momentos yo misma me rebelaba contra ella, puesto que estaba totalmente apegada a un hombre que, bueno, ya se veía que era un pintas. Y ahí he sufrido un poquito, la verdad. y es importante, ¿no? En torno a la novela la cuestión de los secretos familiares, ¿no? Que en todas las Ujú, familias hay. ¿Crees que estos ujú. secretos es mejor sacarlos a la luz o que permanezcan enterrados para siempre? Pues mira, lo planteo, sobre todo al final de la novela. Lo dejo un poquito a lección del lector. Mi opinión, yo soy de las que quiere saber la verdad al precio que sea, como sea, y lo doloroso que sea. Sin embargo, entiendo que si uno no quiere saber, ¿por qué vas a revelarle una verdad que puede hacerle daño? Esto tiene que ser una iniciativa personal, ¿no? Tiene que ser algo que tú buscas la verdad, si es que la verdad existe, ¿no? Que esa es otra cuestión. Pues bueno, porque tienes esa necesidad, por lo tanto es una decisión totalmente personal. Y Maripaz, ¿crees que el tema de la emigración y la inmigración Mm. al final sigue estando tan presente que es como, bueno, que dentro de tu libro es como si lo pudiéramos aplicar a hoy en día? ¿No sigue siendo el eterno debate, no? ¿Te parece? Sobre todo a nivel sentimental, las circunstancias han cambiado en algo, pero yo en la novela intento reflejar el dolor del emigrado, ¿no? Esa nostalgia que siempre le acompaña, la sensación de no pertenecer al final a ningún mundo. Y en ese sentido, Hermenegildo es el que sufre estas consecuencias. Acabas desconectándote con el paso de los años de tu tierra natal, aunque la lleves muy dentro, y cuando regresas,
si es que regresas, como es el caso de Hermenegildo, también percibes esa realidad como algo ajeno. Al final no perteneces a ninguno de los dos mundos. Y yo creo que eso es algo que a todo emigrante debe sentir en algún momento determinado. Mm. ¿Y crees que somos conscientes del peso que nuestras decisiones actuales tienen en generaciones venideras o que nunca uno se lo plantea? Creo que normalmente no nos lo planteamos, pero yo creo que lo que te comentaba al principio, ¿no? Si miramos un poquito hacia el pasado, vemos que estamos en el punto en el que estamos por decisiones que antepasados nuestros han tomado. En ese sentido, yo creo que las decisiones, claro, hay buenas o malas, hay algunas que tienen más envergadura que otras, más importantes que otras, llegan a afectar a generaciones futuras. Creo que aparte de estar determinados biológicamente, también por el medio en el que nacemos, la familia en la que nacemos. Quiero decir que nacemos con unas cartas determinadas y luego depende de nosotros cómo las jugamos, ¿no? Ahí está nuestra responsabilidad. Pero sí, en ese sentido creo que todos tenemos un currículum, ¿no? Familiar que nos afecta. ¿Y quién cree, Maripaz, para terminar, que es la historia ideal o el target que más va a disfrutar Vientos Olvidados? O sea, yo te diría que es una novela que puede gustar a todo tipo de lectores, incluso a los lectores ocasionales, porque por el feedback que he tenido con los que han podido leer la novela hasta ahora, me han dicho que les engancha mucho, que les atrapa. Entonces, esto es un componente muy importante incluso para gente que no es un lector asiduo. Así que yo creo que puede abarcar a todo tipo de lectores. Sobre todo, pues bueno, quien busque entretenimiento, pero también profundizar pues en un determinado periodo histórico o también en las relaciones afectivas o en temas humanos, porque hay muchos temas que a todos en un momento determinado pues nos afectan o nos hemos planteado, la enfermedad, la muerte. No todo el mundo lleva la enfermedad de la misma manera, ¿no? En fin, yo creo que está pensada para un amplio espectro de lectores. Pues Maripaz, muchísimas gracias por atendernos y a todos los que nos están viendo ahora mismo, decirle que Vientos Olvidados no solo es muy recomendable, sino que está a la venta en todas las grandes plataformas, así que puede ir y comprarlo y no se van a arrepentir. Muchas gracias y felicidades. Pues muchas gracias a vosotros.